Buen día, aquí César Benítez del proyecto Pablo. Hablemos un poco de la inspiración, ¿no? de las Sagradas Escrituras, cómo funciona. Eh, en algún momento, por ejemplo, ¿habrá necesitado el texto alguna actualización? Esa pregunta puede sonar un poco provocadora, ¿no? Para cualquiera que tenga una alta estima de las Escrituras. Una actualización implica que algo necesita ser modificado, pero la Biblia es atemporal y no necesita ser modificada. Podríamos decir que eso es cierto. Pero en este caso tendría que yo retirarme, ¿no? de la pelea. No me gustaría enfrentarme a los responsables de esto, que fueron los escritores bíblicos y el Espíritu de Dios, quien los inspiró, ¿no? Pero vayamos a analizar un par de pasajes, ¿no? Lo creas o no, hay cierta evidencia de que la Biblia fue actualizada. Puede sonar extraño, pero leamos con atención para ver qué encontramos. Tomemos, por ejemplo, Génesis 14:14, que dice, cuando Abraham oyó que su pariente había sido llevado cautivo, reunió a sus hombres entrenados. Y al final dice, y los persiguió hasta Dan. Entonces, ¿notan ustedes el problema? Este es el tiempo de Abraham, ¿no? Una época muy anterior, siglos antes de Moisés y de Josué, antes de que existiera una tierra prometida repartida entre las tribus de Israel. Ni siquiera existía un Israel. Entonces, ¿qué pasa con la referencia a la tierra que pertenecía a la tribu de Dan? Como que están citando más o menos 700 años antes de que existiera. Eh, si trazáramos la batalla escrita en este versículo dentro de un mapa, usando los nombres de lugares apropiados para la época de Abraham, veríamos que el escritor realmente quiso decir que el enemigo fue perseguido hasta un lugar llamado Lais, no Dan, ¿no? Algunos críticos de la Biblia podrían llamarle a esto un error, pero no lo es. Mucho más tarde, en los días de los jueces de Israel, Lais fue renombrada como Dan, y llamaron el nombre de la ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, que le había nacido a Israel, bien que antes el nombre de la ciudad era Lais. Acabo de leer Jueces 18:29. Evidentemente, un editor no identificado actualizó el texto de Génesis 14:14 después de que ocurrió el cambio de nombre. Probablemente hizo esto para asegurarse de que los lectores de su propio tiempo entendieran la geografía. Esto es un caso. En otro caso, un editor reutilizó algo ya escrito en la Biblia para hacerlo relevante para su comodidad. Hablemos del Salmo 51, que es bien conocido como un registro del arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, ¿no? Ustedes ven, el Salmo termina pidiendo a Dios que haga bien acción y con el mandato edifica los muros de Jerusalén. Esto es en el Salmo 51, versículos 18 y 19. Los muros de Jerusalén, si ustedes recuerdan, no necesitaron reparación hasta después de que el pueblo de Dios fue llevado al exilio. Estamos hablando del 590 y tantos antes de Cristo, y David vivió 900 a 1000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, fue siglos después de la vida de David, la reconstrucción de los muros o la edificación de los muros de Jerusalén. Esta adición editorial es un recurso literario magistral. Así como el rey David se arrepintió siglos antes, un editor buscó mover a los exiliados al arrepentimiento nacional. Era justo el tipo de ejemplo que necesitaba, ¿no? El arrepentimiento de David para el arrepentimiento de este pueblo en esta época. Entonces, aunque parezca extraño o poco común, porque a veces se habla poco de esto, la actualización del Salmo 51, 18, 19 y Génesis 14, 14 nos da una visión más amplia de lo que fue el proceso de inspiración, ¿no? No podemos entender la inspiración como algunos creen, que fue un dictado en su oído y ellos simplemente escribían, o que los tomó como autómatas, ¿no? Eh, Eso no fue el proceso de inspiración, ¿no?
Entonces, porque el texto sugiere un editor posterior que lo hizo para que los lectores de esa época, de la nueva época, entendieran mejor. Esto no es un error, es una acomodación pedagógica y también podemos decir que esa acomodación fue o pudo ser inspirada. Entonces, ¿qué podemos entender sobre la inspiración? No es un mero dictado, un mecánico dictado por parte de Dios al oído del escritor, sino más bien es un proceso dinámico donde Dios guía, ¿no? Donde hay humanos que escriben, recopilan, organizan y hasta editan. Esto en teología se le llama inspiración orgánica o dinámica. Estos son los casos de estos dos pasajes, ¿no? Y el editor no está alterando el pasaje, simplemente lo recontextualiza. Ahora, sobre tensiones teológicas que podrían aparecer entre algunas tendencias entre los teólogos, ¿no? Tenemos la postura conservadora clásica, donde se dice que Moisés escribió Génesis, David escribió el Salmo 51 completo, y se tiende a minimizar cualquier edición posterior. La segunda postura sería la postura académica, donde hay procesos, se cree que hay procesos de redacción y de edición, pero Dios sigue siendo el autor final. Y una tercera postura es la postura crítica radical, donde dicen la Biblia solo es un producto humano y niegan la inspiración divina. Pero para nosotros estamos en esta posición media académica, ¿no? Donde creemos que sí, que hay procesos de redacción y edición, pero Dios sigue siendo el autor final del texto, ¿no? Gracias.